probablemente hay muchas personas que ya están por salir de vacaciones, estén buscando algún panorama. Siempre es un buen panorama leer un buen libro, pero también aprender, conocer un poquito más acerca de la escena musical chilena. Hoy nos vamos a dedicar a conocer la escena nacional de la música electrónica. Cómo llega este movimiento en la década de los 90, se instala en Chile, no se va más, todo lo contrario. Hoy día tú vas a un club, a una discoteca y te encuentras con algo totalmente distinto a lo que era hace años atrás. Antes, el espacio de la música electrónica era pequeñito, el de la música pachanguera más grande, hoy día es un poco al revés. ¿Cómo fue que fue evolucionando todo esto en nuestro país? Se lo preguntamos a Manuel Capitán Cianuro, autor del libro Euforia, los años dorados de la música electrónica en Chile. ¿Cómo está, capitán? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Buenos días, gracias por esta invitación. Estoy acá cerca de ustedes, o sea, estoy en Talca. No, pero aguanta el calor. Sí, pero todavía no. Está como fresco, medio nublado. En un rato más está refrescante. Esta temperatura, pero estos días ha estado un poquito caluroso. Oye, como decía Camila, esta época donde muchas personas aprovechan de leer libros ahí mientras están al aire libre, en una piscina, qué sé yo, y esto, claro, nos va a contar un poquito la historia, o no un poquito, la historia completa de cómo llega la música electrónica en nuestro país, que tú fuiste protagonista también de esta historia y que tienes este libro para que nos cuentes también cómo nace la idea de llevar esta historia que tú viviste, que tú también trajiste como parte de un gran grupo de DJs que nos hicieron bailar al comienzo y hasta el día de hoy, y que quieres plasmarlo en este libro. O sea, mira, la intención siempre fue escribir algo. Yo fui productor desde los mediados de los 90 hasta el 2007, productor de eventos. Yo nunca fui DJ, pero sí me hacía acompañar por DJ emblemáticos como Cicuta, Down, Pascal, en fin, Clímax, de los cuales los que están vigentes hoy día son Cicuta y Pascal, pero los otros dos que nombré, más otra serie, inclusive Siddhartha, que ya ni siquiera sé dónde está, pero debe estar por ahí. Pero nosotros partimos en los años 90. En los años 90, ¿qué sucedía? Nada. O sea, hacíamos una fiesta y llegaban 20 personas. Más de alguna vez nos echaron de una... Es más, en Concepción, cuando fuimos en el año 95, el dueño de la cucaracha nos pidió que no siguiéramos tocando porque la gente estaba poniéndose media complicada. Así que nos fuimos de la fiesta. Nos pagó el bolo, pero nos fuimos de la fiesta. Y terminamos en una discoteca que se llamaba Hard House, que era una discoteca, creo que de la diversidad. Pero pasamos increíble, estuvimos hasta las 7 de la mañana, en ese entonces no existía el toque de queda legal. Y nada, o sea, eran como esa instancia donde estamos hablando de los 95, o sea, estamos empezando a traer toda esta corriente de música electrónica y por eso somos precursores de la música electrónica de alguna manera. O sea, de esa forma, nosotros empezamos a trabajar en el año 95 con un bar, que es el primer bar de música electrónica de América Latina, que es el Cianuro Tóxico Bar, de ahí viene mi nombre. En el libro pueden entender por qué me hago llamar Capitán Cianuro. Y Euforia es un colectivo que nace como una red para difundir justamente aquellos eventos que no estaban en un afiche, pero no alcanzaba la gente a verlo y ya había pasado. Lo que hicimos fue capturar todo esto, ponerlo en una red que en ese entonces existían unas casillas telefónicas de la compañía de teléfono, ojo. Y esas casillas telefónicas, la nuestra era la 3589 y Cicuta en un minuto armaba la agenda y contaba todo lo que venía el fin de semana. Así nace la red de Euforia y después se transforma en Euforia como colectivo. Y colectivo es una figura no jurídica, un colectivo es donde se juntan diferentes disciplinas, desde diseñadores, DJ, músicos, sonidistas, en fin. Y empezamos a hacer cosas que eran locuras de repente. La primera Open Rave, por ejemplo, una fiesta que se nos ocurrió hacer como intervención en un parque, que lo hicimos en el Parque Forestal, pero por la parte del Juan Sebastián Bach, que es la placita que está en el MAC en Santiago. Nada, llegamos con un par de tornamesas, un par de parlantes, pero no teníamos electricidad. Y teníamos sí una persona que sabía mucho de electricidad y agarró un poste y sacó la caja de vibración y tuvimos
energía para poder amplificar. Eso fue el 3 de diciembre del 95. Al año siguiente repetimos la hazaña, ya mucho más elaborado, en fin, y llegamos a tener 4.000 personas, de haber tenido 100 a 4.000. Impresionante. En la segunda Open Ray. Y de ahí empezamos a meternos en el circuito de hacer cosas, y fuimos en algún momento los únicos que hacíamos eventos. Después aparecen otros colectivos. Y todo eso nos toca ir generando una forma de decir, esto viene para quedarse. De Y todas es cierto, maneras. era muy, muy incipiente todo. Al final llegamos a tener 500.000 de personas en las calles de Santiago cuando hicimos Los Parades el 2006. El 2005 habíamos hecho Los Parades, pero en el Parque Forestal. Para la gente que no sabe, Las Parades es la fiesta más importante de música electrónica del mundo, que tiene su origen y cuna en Berlín, creada por un DJ en el año 89, cuando en la caída del muro, para celebrar una forma, le llaman Las Parades. Los militares marchan a la guerra, la música marcha hacia la buena onda, al amor. Eso era la idea de Dr. Mote, que es el creador de esta fiesta. Y nosotros en el 2004 franquiciamos la fiesta, compramos la franquicia, la trajimos a Chile, y tuvimos 2 años la posibilidad de tener una magnitud de gente en las calles. Y hemos hecho cosas en Latinoamérica, estuvimos en la Rey Sudamericana en el 98, generando escena en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Mantenemos muy buenas relaciones hasta el día de hoy con gente de esos lugares, y fuimos expandiéndonos. Fuimos a Europa en el 2003, logramos hacer una gira mostrando lo que se hacía en Chile. ¿Y por qué es importante contarle a la gente en un libro? Porque nosotros somos, de alguna u otra forma, la conexión alemana-chilena, por la cantidad de hijos de exiliados que llegaron, Sí. y que muchos de ellos venían con la música electrónica incorporada. Acá hay una cuna muy interesante y que ha sido justamente muy aplaudida a nivel internacional. Quienes son DJs como, por ejemplo, Ricardo Villalobos, que es el gran DJ de música electrónica, que se debe encontrar como entre los mejores 10 del mundo. Sí, y es chileno, Claro. es chileno y Sí. tiene un arraigo nacional bien grande, visita nuestro país periódicamente en distintos festivales, pero si en uno me gustaría, bueno, acá estoy justamente en la página donde se muestra la magnitud de los Love Parade de los que estabas Bien. hablando recién, ¿cierto? Es impresionante ver las calles repletas de gente bailando, únicamente unidos por la música y la consigna sal a la calle y baila. Ahora, Cianuro, si nos pudieras contar un poco acerca de la cultura de la música electrónica, porque de pronto, claro, para muchos es un género de música nada más, un género musical como tantos otros existen, pero acá estamos hablando de colectivos, de personas que se reúnen en torno a la cultura de las raves, de las fiestas al aire libre, ¿verdad? Hay distintos subgéneros también de la electrónica, si pudiéramos entrar un poquito en eso. Mira, lo que pasa es que la música electrónica nace por ciudades. O sea, por ejemplo, cuando uno habla del house es neoyorquino, el techno es de Detroit y es de Berlín, no es funcionar un país, es funcionar una ciudad. El drum and bass, que lo podemos encontrar en las afueras de Londres, en fin. Y el concepto rave, por ejemplo, que es una fiesta, no en un lugar oficial habilitado, que podría ser un galpón abandonado, una estación de tren, en fin, se le llama rave. Va creándose en los años una forma de vida cultural que no necesariamente, tiene varias cosas. Me recuerdo perfectamente, 1994, 3 de noviembre, se hace como el antes y el después en Chile, la fiesta del eclipse en Arica. Daba un fenómeno natural, que era un eclipse de sol, y vinieron varios exponentes de música electrónica del mundo a hacer una fiesta a la isla del Alacrán en Arica. Y resulta que el desconocimiento, y esto no pasa por nada más que eso, decía que la música era monótona y repetitiva, correcto, es monótona y repetitiva, y que la gente por poca seriedad bailaba sola. Efectivamente, la gente baila sola en una fiesta electrónica, no necesariamente tú tienes que sacar a bailar a alguien, al menos que quieras hacerlo, eso queda a libre disposición de cualquiera. Pero lo que quiero decir es que cuando tú vas generando esto, yo siempre lo he manifestado en los tiempos contemporáneos que vivimos, y desde cuando se genera, es un poco la música del individualismo colectivo. Mira la cosa rara, ser colectivo e individualista.
vivimos en eso, vivimos una forma de repente de relacionarnos colectivamente, pero vivimos nuestro individualismo. Entonces bailar solo no es tan difícil, no es tan complicado. Y justamente eso va creando una forma de modificación cultural de lo que estaba establecido. La gente bailaba en compañía. Hoy día tú puedes bailar solo. Y eso ha pasado durante ya 30, 40, 50 años. Hay que entender que además la corriente de música electrónica no nace hoy día como hace, o sea, uno no puede decir hace 20 años. Esto tiene muchos años. O sea, hay que solamente pensar que Kraftwerk, que es uno de los íconos musicales nada, es del año 70. O sea, para que más o menos nos hagamos una idea, ¿no? Y desde ahí empezamos a ver cómo se desarrolla esta cultura con muchos actores. Por lo tanto, esto tiene también lo que tú decías, y muy bien lo dices, no representa solamente música, representa moda, representa estilos de vida, representa lugares, configuraciones, colectivos, intervenciones urbanas. O sea, la música electrónica se vino y se instaló y se quedó para siempre. Y nada, teníamos muchos detractores en su origen, pero hoy día es como aceptado. O sea, tú entras a un mall y se escucha música electrónica. Pero es bien impresionante eso que pasa, Cianuro o Capi, con la música electrónica y con los amantes de la música electrónica. Yo creo que aquí varios van a pensar, bueno, a los rockeros nos pasó lo mismo, a los que les gusta la cumbia nos pasa lo mismo, dirán algunos, pero hay una suerte de estigma en torno a la música electrónica en general y a quienes gustan de esta fiesta, porque además tenemos mundos totalmente distintos. Está el underground, que siento es un poco lo que recoge el colectivo Euforia, esto de partir tocando para 10 personas. Me acuerdo mucho de la historia porque estoy leyendo la biografía de Mobile, ¿cierto? Músico estadounidense que también cuenta que en sus inicios, en los 80, en los 90, tocaba para 3 personas a veces, o él solo y el dueño local, y así partió hasta llegar a los grandes festivales que nos encontramos hoy día, que son otro mundo totalmente distinto. Claro, lo que pasa es que, bien lo dice, o sea, está el underground. Yo creo que nosotros fuimos parte del underground hasta un momento determinado que salimos de ese subterráneo y nos convertimos en el overground sin querer, porque tampoco lo teníamos pensado. Nosotros somos los que nunca hicimos, por ejemplo, una fiesta con VIP. A mí me cargan los VIP, lo encuentro que es absolutamente separación de grupos, pero bueno, en la corriente internacional te empieza a mostrar que los VIP son necesarios, en fin, los productores cobran más lucas en ese espacio porque están más cerca del DJ. El DJ antes se bajaba de la caseta y se instalaba como público normal. Y hay que entender también, hay un tema que siempre me queda dando vuelta. El DJ, y vamos a ir a los años 70, 80, el DJ está escondido en una caseta. La gente de la música electrónica saca al DJ al escenario y lo transforma en una persona que la gente lo ve. Y ese es como el gurú de la fiesta, que ese personaje te hace viajar durante un periodo, un set, de una media hora, 1 hora, 40 minutos, lo que sea, o más, y te hace viajar. Pero después termina su set y se le entrega a otro DJ, y ese otro DJ hace lo mismo, pero este DJ baja al público. Hoy día, obviamente, hay una suerte de haberse transformado en este overground y ya el DJ está como bien alejado del público, es una figura, es un divo, en algunos conozco varios divos, pero es parte de eso. Creo que cada momento tiene su espacio y fuimos parte del origen, fuimos los precursores y por eso nace el libro Euforia como colectivo, los años dorados de la música electrónica, sin desmerecer que alguien que está viviendo la música electrónica hoy día puede decir, hoy día para mí son los años reales, dorados, pero nosotros vivimos una etapa que era justamente conocer sus orígenes, hacer parte de sus orígenes. O sea, ustedes construyeron escena. Y creamos una escena. Nosotros llegamos a tener en tiempos que no existía lo que es el internet como hoy día lo conocemos, nosotros llegamos a tener una base de 16.000 seguidores en todo el país.
nosotros mandábamos más de 1000 cartas donde le informábamos a la gente y hacíamos análisis, y ahí en el libro aparece los fanzines que hacíamos, que es una fotocopia, que se hacían entrevistas, se daban los panoramas que venían, se hacían comentarios de fiesta, en fin, y se los mandábamos a nuestros seguidores que se inscribían en una base de datos con en un papelito fotocopiado. Y de ahí nosotros creamos todo esto, pero era verdad, era todo una hazaña. El flyer, hay una separata de flyer, que ustedes van a ver flyers que son hechos a mano. Sí. Se notan las diferencias, claro. Hasta ya cuando el equipo de diseñadores son incorporados y bueno, empiezan a buscar técnica y a generar cosas muy interesantes. Ahora, no sé si no pego en internet. El mundo de la música electrónica es un... Ahí estamos con... Te quería preguntar precisamente por esta bajada de los años dorados de la música electrónica en Chile, entendiendo la realidad hoy día muy distinta, donde hay grandes eventos internacionales incluso que llegan acá y que se llenan en la región metropolitana, hay preventa que se llena también. ¿Cómo ha sido la evolución precisamente de esto hoy en los públicos, por ejemplo? Entendiendo que, claro, como mencionaban ustedes, al principio tocaban para un par de personas, que también me imagino en el tiempo ha ido cambiando ese tipo de público, con quienes comenzaban. Entiendo que en este libro se grafica muy bien que incluso dentro de las diversidades ustedes tuvieron un público muy, muy masivo. Hoy día, ¿cómo has visto también la evolución del público que consume música electrónica en sus distintas variables? Bueno, los públicos van a moverse como se mueven todos los procesos culturales. O sea, hoy día tenemos una cantidad de gente que yo desconozco, DJ que no conozco. Yo llego hasta la etapa de DJ conocido muy cercano como Ruiz Tagle, por ejemplo, de Concepción. Pero de ahí para arriba, o sea, de ahí para nuestros tiempos, como que de repente uno empieza a desconocer un lote de DJ y voy a eventos muy específicos, no voy a todos los eventos, entonces no me siento apropiado de decirte cómo ha evolucionado el día de hoy, pero veo que hay eventos muy masivos, no sé lo que significa Ferian Tour, Picnic Electrónico, Sandes, que el 11 de enero trae a Ricardo Villalobos a Espacio Riesgo, pero en Concepción se hacen eventos, hay un lote de lugares que son ya icónicos, que uno los reconoce y los ve, o sea, en Concepción no existía hasta cuando empiezan a aparecer lugares como, por ejemplo, Casa de Salud en Concepción, que se instala y ya lleva varios años y que hace varias cosas, pero también le dedica un espacio concreto a la música electrónica. Entonces, los públicos obviamente varían en las circunstancias de que todo lo cultural va moviéndose según los requerimientos del tiempo. ¿Y te gusta, hoy día es... Cianuro? ¿Te gusta hacia dónde se ha movido la música electrónica, la escena nacional de la electrónica? Bueno, se ha profesionalizado bastante. Al principio era como muy amateur, como todo, ¿no? Pero se ha profesionalizado mucho. O sea, hoy día tú tienes eventos que tienen desde la excelente amplificación hasta lo que muestran arriba del escenario, que es un DJ profesional local o internacional. Tienes clubes que son de alto nivel, como por ejemplo destaco la feria está reconocido dentro de los mejores 100 clubes del mundo, tiene un premio, está en los 33 mejores clubes en lo que significa amplificación, iluminación, en fin. Eso hace que se profesionalizó todo y llegó un momento en que me parece muy bien que ya no es una cosa así como que uno puede reírse en un canal de televisión, válgase el hecho, en el 95 más de alguna vez te invitaban y empezaban a hacer bailes ridículos y gente que no tenía ninguna noción y tampoco se informaba, y entonces al final tú te debías decir, ¿para qué voy a meterme a un canal de televisión o a una entrevista si me van a agarrar un poco para el palandeo? Hoy día como que se interiorizan de lo que es, sí. Pero es difícil, porque en ese entonces nosotros éramos como el punch y punch, y hasta ahí llegaban. Y empezaban, y te pedían que si te vestías de una forma distinta. No, era la música urbana, o sea, la música urbana contemporánea hoy día que otra, pero en el fondo nosotros en ese momento éramos la música, la electrónica. Y la electrónica ya hoy día ocupa esos
históricos momentos que uno ya no los puede borrar. Por ejemplo, mira, yo en el año 97 más o menos tenía una discusión que me faltaba argumento con un flautista de doctor que se va al Pompidou y me decía antes de irse que la música electrónica no era música, que era una estupidez, que era un ruido infernal. Yo me fui a Francia y me encontré con él. Y este personaje rectifica su forma errónea de cómo me trata en el momento y me dice, ¿sabes qué? Tengo que reconocer que la música electrónica es música. Y me meto en una sala donde hay un señor que debe tener unos 80 años y me muestra que ese señor hace música electrónica para orquesta sinfónica. Entonces tú te quedas ahí así como pensando y decir, ese era el argumento que me faltaba, pero este personaje rectifica. En el año 98, Horacio Saavedra, nosotros fuimos al Festival de Viña, fuimos los primeros que entramos, hicimos una obertura en el Festival de Viña con música electrónica, muy futurista para ese momento, muy contemporáneo sería hoy día, ¿no? Pero en ese momento era muy futurista. Y Horacio Saavedra hace un comentario cuando ve a los DJs, dice en algún momento una tornamesa va a ser parte de una orquesta. Pensándolo en el 98, yo traje a mediados de los 2000 a Nubox, un grupo de jazz que incorporaban a un DJ en su performance de jazz. Entonces, si te das cuenta, sí, tenía razón ese Horacio Saavedra, como tenía razón aquellos que empezamos a cultivar esto, como tenía razón Juan Amenábar en los años 60 en la radio chilena, que también lo cuento en el libro. Nosotros tenemos dentro de los cultores de música electrónica gente de los años 50, 60, Juan Amenábar y Suar, y están haciendo música paralelamente como Moog en Europa, que es el creador de la Roland 303, son máquinas para hacer sonido de música y que las van a comprar Kraft por los años 70, y en Chile se estaba haciendo en los años 60 un computador que solamente emulaba sonidos que no podía hacer el humano. Entonces la historia de la música electrónica no parte ni siquiera con Euforia, parte mucho antes. Sí. Entonces ahí hay una prehistoria que yo la escribo un génesis de lo que significa en los años 90, y después escribo un desarrollo hasta llegar al 2007, que es la última gran fiesta que yo hago. Ahí está Silvio Paredes, por ejemplo, con el que habla. Silvio Paredes es uno de los mismos. Esos dos señores que están ahí son parte de los mismos, los que están mostrando ustedes en pantalla. Ajá. Entonces, todo esto, ahí está DJ Was, por ejemplo, que también es un ícono. Qué loco sentir nostalgia por algo que ni siquiera se ha vivido. Yo de verdad te escucho y siento nostalgia por una época que no me tocó vivir en la música electrónica. Pero qué ganas, claro, ¿no? Y ahí se anula preguntarte esta escena hoy día, porque claro, si bien dices tú que en Alemania, en Estados Unidos, esto es mucho más avanzado, recién acá en nuestro país están llegando DJs que se presentan como un artista, no sé, Luis Miguel, la mejor banda del mundo que uno puede conocer, que se presenta a estadio lleno. Personas compran entradas solamente para ver a esos DJs. Estoy pensando en Martin Garrix, por ejemplo, DJ Bowie, si no me puedo acordar el DJ que vino este año que vendió la preventa, pero a espacio lleno en el Movistar Arena. Un antiguo DJ también, no puedo encontrar el nombre. David Guetta, David Guetta, gracias. Que llenan, o sea, las personas compran entradas exclusivamente para ir a verlos a ellos, a diferencia tal vez como era antes en Chile, que se compraba para ver un evento con varios DJs. ¿Cómo ves eso también en la escena en Chile, que hoy día se esté consumiendo específicamente entradas, por ejemplo, para ir a ver exclusivamente a un DJ? Bueno, lo pasa porque en el fondo estos son las acciones culturales de la música en su desarrollo histórico. O sea, hay que pensar, me voy a atravesar la frontera. El tango en Argentina se escuchaba en el bajo mundo, en las casas de prostitutas y en lo más ordinario. Y hoy día el tango es de salón. Y hay posibilidades de armar un concierto en su momento con Piazzolla, y uno le compra solamente para ir a escucharlo a él. Pero en su momento, obviamente, uno iba al club y escuchaba, o a la milonga, y escuchaba diferentes músicos. Si me retraigo a eso, estamos hablando de los años 20 hasta los años 50, si me retraigo a eso,
La música electrónica parte, por ponerle una fecha, en los años 60, y hoy día estamos teniendo estos resultados. Entonces, no es tan difícil encontrar a un David Guetta, a un DJ Hell, a un Ricardo Villalobos mismo, porque, por ejemplo, en lo que va a pasar en la Arena de Santiago, o sea, perdón, en Espacio Resco, o el Espacio Resco, es justamente eso. Lo que hace es, viene Ricardo Villalobos y se ve a Ricardo Villalobos como él solo. Puede tener perfectamente alguien que le haga la sala, pero él va a tocar durante 3-4 horas y bueno, es esos personajes que llenan espacio, y no solamente acá, sino en muchos lugares. Es cosa de darse una recorrida por América Latina, Europa. Hay festivales hoy día que traen incorporada, por ejemplo, yo estoy invitado con este libro a participar en Sonar de Barcelona en el 2025. Sonar de Barcelona es un encuentro de música electrónica y montones de conferencias que se hacen alrededor de la música electrónica. Eso era impensable hace unos 10, 15 o 20 años atrás. O sea, ¿a quién se le ocurriría hacer una conferencia de hablar de eso? Bueno, hoy día sí, no solamente eso, Music Conference en Miami, y así, en definitiva, la música electrónica crea cultura, y esa cultura es parte de todo lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Por lo tanto, Euforia, los años dorados de la música electrónica, es un libro que quiera conocer un poco los orígenes. Ojo que escribe el Capitán Cianuro desde la óptica de Euforia, de quienes hicimos grandes eventos. Por lo tanto, probablemente alguien diga, oye, nosotros no estamos incorporados. Sí, efectivamente puede que no estén incorporados. Tratemos de incorporar a todo lo que fue, por lo menos hasta los años 2000, de lo que fue la escena electrónica. Sí. Los demás, bueno, alguien le paso la posta y puede escribir desde ahí en adelante. Que escriba el que venga. Pero, Cianuro, queremos agradecerte por esta conversación, también por este libro, un mensaje importante también para los que están iniciando en la música electrónica. Hoy día las máquinas están a la orden del día, es mucho más fácil acceder a ellas, pero no por eso hay que olvidar cómo partió la cultura de la electrónica en Chile. Gracias por esta conversación, te mandamos un abrazo grande hasta Talca, éxito en el 2025 y gracias por este libro. A ver si estamos en Concepción, si por ahí estamos Eso. generando, a estar en Concepción haciendo una presentación del libro y alguna fiesta adicional. Buena, Eso. buena